Muy bien, chicos. Empezar nosotros. Vamos a empezar personal social. Vamos a alimentarnos hoy día más de las culturas y vamos a empezar con nuestro videíto exclusivamente sobre esta cultura. Presentamos a la cultura chavín, una de las más importantes culturas preincas del Perú. Chavín fue descubierta por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, el cual consideró a Chavín como la cultura matriz del Perú, debido a que fue en su momento la cultura con mayor antigüedad. Su aparición dentro del horizonte cultural ocurre en el periodo conocido como formativo andino y es considerado dentro del primer horizonte cultural, desarrollándose entre los años 1200 al 200 a.C. Su expansión ocurre a lo largo de la costa y sierra peruana, con mayor influencia en los departamentos de La Libertad, Lima y Ancash, siendo en este último el lugar de su origen, específicamente entre los ríos Huachexa y Moshna, en el callejón de Conchucos. Su máxima expansión en la costa ocurre desde Lambayeque hasta Ica y en la sierra desde Cajamarca hasta Ayacucho. Su influencia abarca principalmente en la religión debido a la ferocidad de sus dioses y en la aplicación de nuevas técnicas que permiten mejorar su productividad en la agricultura y también en su visión de la astronomía. Su centro de progreso fue el fabuloso templo de Chavín de Huántar, ubicado a 3.180 metros sobre el nivel del mar. Fue una sociedad clasista, siendo la figura predominante la del sacerdote, quien se erigía como parte de un grupo privilegiado con poder político, religioso, económico y social. Al ser una sociedad teocrática, en donde se gobernaba en nombre de un dios o de una fuerza superior, el sacerdote, como su representante, debía ser cultivado en conocimientos de astronomía, agricultura, ingeniería hidráulica, medicina y ciencias en general, contribuyendo con estos conocimientos para el bienestar de la población, estimando así el poder de la élite sacerdotal sobre las demás clases sociales. La construcción del templo o recinto ceremonial Chavín de Huántar empezó con el llamado templo antiguo o viejo, y su construcción duró aproximadamente 200 años, entre los años 1500 y 1300 a.C. Fue decorado con cornisas, lápidas, frisos y dinteles tallados con los dioses que gobernaban Chavín, entre los cuales resalta el llamado dios sonriente. Esta imagen fue encontrada en una escultura lítica con forma de cuchillo o lanza ubicada en el centro del templo y conocida como lanzón monolítico, y era hacia quien se dirigían los sacrificios que se realizaban. La ofrenda humana era conducida por un conjunto de laberintos de galerías subterráneas dirigidas hacia el centro del templo. Durante el trayecto se escuchaba un sonido estruendoso que simulaba el rugido de los jaguares. Dicho sonido generaba temor y miedo al pueblo que aguardaba expectante a las afueras de los muros. Sin embargo, aquel aterrador sonido no era otra cosa que un sistema de canales de agua subterráneos y diseñados para producir dichos ruidos. Otra divinidad que encontramos en el templo antiguo es el obelisco Tello, que nos muestra una pareja de seres míticos con forma de grandes caimanes, con rasgos de felinos y serpientes, la misma que representaría la creación del mundo y de todas las especies. Con el paso de los años, se construiría en el Templo Chavín una edificación de mayor extensión y complejidad, llamado Templo Nuevo, entre los años 1000 a 800 a.C. En esta nueva edificación resalta el estilo arquitectónico de la fachada del templo y la impresionante portada de las Falcónidas, los cuales tienen grabadas al lado de cada columna a un personaje híbrido parado de frente con la cara de perfil mirando hacia arriba. También destaca la conocida Estela Raimondi, o dios de los báculos, divinidad que terminó desplazando al lanzón monolítico. Las esculturas sobre los dinteles y columnas, conocidos como cabezas clavas, se caracterizan por un repertorio esencialmente antropomorfo, donde los rostros humanos se mezclan con las de jaguares, serpientes, cóndores y caimanes, lo que representaría la transformación del sacerdote en un personaje con rasgos femeninos. El arte chavín fue variado, resaltando principalmente en una extensa variedad de esculturas líticas, sus acabados en cerámicas y el detalle de sus figuras textiles. La cultura chavín comenzó a decaer 500 años después de su surgimiento, fragmentándose en varias partes. Durante los siguientes 1000 años, diversas culturas regionales aparecieron para ocupar el vacío que dejó esta importante cultura. Sin embargo, su influencia perduró en el tiempo.
Los habitantes mochicas, por ejemplo, 300 años después, recobrarían los motivos chavinenses en sus famosas cerámicas, mientras que los habitantes de Tiahuanaco comenzarían a adorar a un dios de los báculos similar a la imagen de la Estela Raimondi, cuyo culto llegaría a expandirse por toda la sierra peruana. Para mí y huevo. Presentamos a la cultura chavín, una de las más importantes culturas preincas del Perú. Chavín fue descubierta por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, el cual consideró a Chavín como la cultura matriz del Perú, debido a que fue en su momento la cultura con mayor antigüedad. Su aparición dentro del horizonte cultural ocurre en el periodo conocido como formativo andino y es considerado dentro del primer horizonte cultural, desarrollándose entre los años 1200 al 200 a.C. Su expansión ocurre a lo largo de la costa y sierra peruana, con mayor influencia en los departamentos de La Libertad, Lima y Ancash, siendo en este último el lugar de su origen, específicamente entre los ríos Huachexa y Mochna, en el callejón de Conchucos. Su máxima expansión en la costa ocurre desde Lambayeque hasta Ica y en la sierra desde Cajamarca hasta Ayacucho. Su influencia abarca principalmente en la religión debido a la ferocidad de sus dioses y en la aplicación de nuevas técnicas que permiten mejorar su productividad en la agricultura y también en su visión de la astronomía. Su centro de progreso fue el fabuloso templo de Chavín de Huántar, ubicado a 3.180 metros sobre el nivel del mar. Fue una sociedad clasista, siendo la figura predominante la del sacerdote, quien se erigía como parte de un grupo privilegiado con poder político, religioso, económico y social. Al ser una sociedad teocrática, en donde se gobernaba en nombre de un dios o de una fuerza superior, el sacerdote, como su representante, debía ser cultivado en conocimientos de astronomía, agricultura, ingeniería hidráulica, medicina y ciencias en general, contribuyendo con estos conocimientos a lograr el bienestar de la población, legitimando así el poder de la élite sacerdotal sobre las demás clases sociales. La construcción del templo o recinto ceremonial Chavín de Huántar empezó con el llamado templo antiguo o viejo, y su construcción duró aproximadamente 200 años, entre los años 1500 y 1300 a.C. Fue decorado con cornisas, lápidas, frisos y dinteles tallados con los dioses que gobernaban Chavín, entre los cuales resalta el llamado Dios Sonriente. Esta imagen fue encontrada en una escultura lítica con forma de cuchillo o lanza ubicada en el centro del templo y conocida como lanzón monolítico, y era hacia quien se dirigían los sacrificios que se realizaban. La ofrenda humana era conducida por un conjunto de laberintos de galerías subterráneas dirigidas hacia el centro del templo. Durante el trayecto se escuchaba un sonido estruendoso que simulaba el rugido de los jaguares. Dicho sonido generaba temor y miedo al pueblo que aguardaba expectante a las afueras de los muros. Sin embargo, aquel aterrador sonido no era otra cosa que un sistema de canales de agua subterráneos y diseñados para producir dichos ruidos. Otra divinidad que encontramos en el templo antiguo es el obelisco Tello, que nos muestra una pareja de seres míticos con forma de grandes caimanes, con rasgos de felinos y serpientes, la misma que representaría la creación del mundo y de todas las especies. Con el paso de los años, se construiría en el Templo Chavín una edificación de mayor extensión y complejidad, llamado Templo Nuevo, entre los años 1000 a 800 a.C. En esta nueva edificación resalta el estilo arquitectónico de la fachada del templo y la impresionante portada de las Falcónidas, los cuales tienen grabadas al lado de cada columna a un personaje híbrido parado de frente con la cara de perfil mirando hacia arriba. También destaca la conocida Estela Raimondi, o dios de los báculos, divinidad que terminó desplazando al lanzón monolítico. Las esculturas sobre los dinteles y columnas, conocidos como cabezas clavas, se caracterizan por un repertorio esencialmente antropomorfo, donde los rostros humanos se mezclan con las de jaguares, serpientes, cóndores y caimanes, lo que representaría la transformación del sacerdote en un personaje con rasgos felínicos. El arte chavín fue variado, resaltando principalmente en una extensa variedad de esculturas líticas, sus acabados en cerámicas y el detalle de sus figuras textiles. La cultura chavín comenzó a decaer 500 años después de su surgimiento, fragmentándose en varias partes. Durante los siguientes 1000 años, diversas culturas regionales aparecieron para ocupar el vacío que dejó esta importante cultura. Sin embargo, su influencia perduró en el tiempo. Los habitantes mochicas,
Por ejemplo, 300 años después, recobrarían los motivos chavinenses en sus famosas cerámicas, mientras que los habitantes de Tiahuanaco comenzarían a adorar a un dios de los báculos similar a la imagen de la Estela Raimondi, cuyo culto llegaría a expandirse por toda la sierra peruana. Miss, la pregunta es, Muy bien. ¿no tenemos? Todavía lo voy a explicar, chicos. Esta cultura está ubicada en el departamento de Ancash, Chamín de Huanta. Uno de ellos fue descubierto por el personaje muy ilustre, muy competente, Julio César Tello. César Tello. Él fue antropólogo y sociólogo de profesión. Le gustaba investigar nuevos caminos, nuevos horizontes. Miss, ¿cómo se llama? La cultura chavín se desarrolló en Ancash. Ancash. Su mismo nombre lo dice, Ancash. Y nosotros tenemos que saber quién fue su descubridor, cómo se inició. Estamos acá mismo dirigiéndose a Ancash. Nos damos el pensamiento que estamos en Ancash. En Ancash. La cultura chavín. La cultura chavín está ubicada en el distrito. ¿Eso también tienes que mandar a imprimir? Sí, ya lo voy a mandar. No se preocupe, yo misma lo voy a mandar. Porque nomás se ha mandado, dice, aplico lo aprendido en la lectura chavín. Sí. Dice, fue descubierta por el arqueólogo peruano Julio Tello en 1919. Su aspecto social tiene varias clases sociales. Tenía varias clases sociales. Las más destacadas fueron los sacerdotes, el aspecto social. Se encargaba de dirigir al pueblo. El aspecto cultural. Lograron dominar el difícil territorio de la sierra y la costa del Perú. Construyeron muchas culturas de piedra para adorarlas. A ver, en la escultura, hicieron esculturas de piedra como... ¿Qué escultura? Las cabezas placas, el obelisco, Muy bien. las cabezas clavas, las clavas. Cabezas clavas. El dios sonriente, Dios sonriente. La Estela de Raimondi. El lanzón monolítico.
obelisco de Tello. ¿En la cerámica qué colores utilizaron? Porque era monócromo. ¿Rojo? Digo negro y gris. El plomizo, el negro. Negro y gris, me dije. Mi audio está Muy apagado. bien. Ujú. En la arquitectura, ¿qué hicieron? Lo más Hicieron importante, pirámides triangulares de pozas circulares, las obras más sí. famosas. Las obras más famosas, muy bien. Pero hay un ejemplo que edificaron. Templo de Chavín. Templo de Chavín. Los audífonos. Es Lucas, mi. Muy bien, vamos a nosotros aplicar lo aprendido. Aplicar lo aprendido. ¿Ya? ¿En dónde se desarrolló la cultura Chavín? Ancash. Ancash. Vamos a colocarlo aquí, a ver. Se desarrolló en el Chavín, en Chavín, Chavín de Guanta. En paréntesis van a copiar departamentos iniciales. Departamentos iniciales. Sí, yo he escrito Ancash nomás. De Ancash. Ancash. Listo. Ancash, en Chavín de Guanta. ¿Y dónde queda Chavín de Guanta? En el departamento. Y eso lo imprimimos porque yo no lo tengo. Sí, le mandaba ayer, hijo. Yo les he mandado a las 4:30, creo que les mandaba ayer. ¿Qué pasa, Luquiñas? Dice el otro es Ya, ¿cómo se llamaban los monócromas? por color de la piel o porque está en... Ah, no, ay, ay, señor mío. ¿Qué pasó a mí? Estamos escribiendo en el descubridor. Era acá arriba. Acá arriba era. Mi corazón que yo le copié de arriba. A ver, vamos, espérense. Desarrolló en Chavín de Guanta. DPTO. Ancash. Listo, ahí era.
¿Quién fue el descubridor de la cultura? Aquí, ahora sí. ¿Quién? Julio César Tello, Julio César Tello. Fue descubierto por el arqueólogo Arqueólogo Julio César Tello. Sí, llamado, pero están salen apagado los números y lo que sale, como si estuviera ocupado, sale, ¿no? Julio César Tello. Por eso le dice. ¿Listos? Espere, Miss. Ya.
¿Listo? ¿Por qué se llamaban monócromas? Yo quiero que las de aquí sean parecidas, las asignaturas, y no puedo ser. Vamos a entrenar ahí. Igual que si me quedo entrenando de noche. ¿Ah? ¿Ah? ¿Oh? Mañana dice. La misma. ¿Por qué se llamaban monócromas? Porque utilizaban los colores. Ay, porque utilizaban los colores Miss, en esa época había colores. Claro, utilizaban colores gris, colores gris, Yeah. Gris, coma, plomizo, y negro. Todavía no había rojo, ni amarillo, ni azul, ni morado, ni verde. No había todavía esos colores. Copien, chicos, copien. Listo, ¿Ya? Ya mi. ¿Qué monumentos construyeron en su cultura? Miss, ¿Qué monumentos ¿Has escuchado el dios de el dios sonriente? Claro. Primero era lo más importante que ellos el trabajaban obelisco, las cabezas clavas. Miss, ¿puedo ir al baño? Anda. Las cabezas clavas. Sí. Cabezas, Miss. Clavas. Otro. Más importante, lanzón monolítico. Lanzón monolítico. Estela de Raimondi. Y el obelisco de Tello. Y el obelisco de Tello. Listo.
Ujú. Muy bien, ¿cómo fue conformado su organización social política? ¿Cómo fue conformado, a ver? Por sacerdote, Ahí está la idea. agricultura, ¿cómo? Agricultura, astronomía, Conformado por los sacerdotes, clasistas, clasistas,
populares o las